por ideas norteamericanas y basadas en la propuesta de Alberdi en bases y puntos de partida para la organización de la política argentina. Esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta de que Buenos Aires no existió, pero todas las provincias sí, y se llevó a cabo en Santa Fe. ¿Con qué? Bueno, en esta institución se planteó una Argentina republicana, es decir, representantes elegidos por el pueblo, representativa, es decir, que estos representantes eran del pueblo, y además federal, porque las provincias aún conservaban cierta autonomía, aunque dependían de un mismo gobierno. Además, Alberdi planteaba una Argentina con una economía liberal, una Argentina moderna, en la que la inmigración iba a permitir que los indígenas se vayan extinguiendo con el fin de una sociedad más civilizada. En cuanto a la educación, las provincias deberían asegurar la educación primaria y el Congreso debería otorgar educación de instrucción general y universitaria. Con la instrucción general nos referimos a una extensión de la educación primaria. Después de esto existieron varios hitos que fueron marcando los próximos años en respecto a la educación argentina. Vamos a ir nombrándolos y haciendo una línea del tiempo mental de todos ellos. En 1856 se fundó un departamento de escuelas para dirigir la educación a cargo de Sarmiento. En 1857 se dotó a los establecimientos educativos de rentas propias, se fundaron escuelas rurales, se fundó la primera revista pedagógica del país, se afianzó la obligatoriedad y la renta para la enseñanza fue pagada por los habitantes. Para el año 1862 se organizaba el sistema educativo provincial y para el año 63 se fundaba el Colegio Nacional. En 1869, como presidente de la Nación, Sarmiento realizó un censo que tenía mucho que ver con la educación y se estimó cuántas personas no estaban alfabetizadas. Para este entonces ya funcionaban 89 escuelas normales. Para el año 1870, Sarmiento fundó 38 escuelas normales con el modelo paranaense. Además trajo 23 maestras norteamericanas y fundó colegios militares y escuela naval. Para el año 1875 se creó la Ley de Educación Común de la provincia de Buenos Aires. Otro personaje, además de Sarmiento, muy influyente en la educación fue Mitre, el que le empezó a dar a la educación una mirada más social, ya que sostenía que desde ella se dependía la justicia, el progreso y la democracia. Además, Mitre aspiraba a una educación secundaria para pocos, los cuales consideraba que iban a ser capaces de gobernar el país y terminar con la barbarie. Las escuelas normales se crearon para llevar a la práctica las ideas pedagógicas acerca de la enseñanza primaria. Esas escuelas eran los ISAP de hoy en día, en donde se educaban a los maestros. Sarmiento se basó en las escuelas norteamericanas, trayendo la literatura y los profesionales desde Norteamérica e inclusive de Francia. Bueno, no en aviones, en el carrito. Hubieron dos puntos que marcaron a las escuelas normales. El primero eran nacionales y el segundo eran laicas. Se erradicó por completo la educación religiosa. El papel de la mujer como maestra comenzó a tener preponderancia y se empezaron a educar. Con el proceso de institucionalización de las escuelas normales surge el normalismo como una corriente ideológica. El normalismo era un movimiento liberal, progresista, democrático, laico, positivista y científico. En el año 1883 se presentaron ante el Congreso de la Nación Argentina dos proyectos de ley para legislar la educación primaria. Por un lado estaban los católicos conservadores, que defendían la educación religiosa, ya que nuestra Constitución aclaraba que éramos un país católico. Y por el otro, los sectores liberales. Las escuelas deben ser laicas, respetando las diferencias y dando cobijo a todos. No, es solo una escuela atea disfrazada de neutralidad. Sigamos. Durante un año se estuvo debatiendo hasta que el 4 de julio de 1884 se aprobó la Ley 1420, conocida como Ley Nacional de Educación Común.
Esta ley abrazaba a los niños de entre 6 y 14 años y era obligatoria la educación en esas edades y por ende también gratuita. Todos los niños debían ir a la escuela, compartiendo aulas mixtas y materias generales, aunque había materias que eran específicas para cada sexo. Sí, no es dejada de lado. El artículo 8 de la Ley 1420 dice que los niños pueden recibir educación religiosa fuera del horario escolar. Algunos datos de esta ley. Hubo registros y matrículas anuales para los alumnos, hubo exámenes para los maestros que eran extranjeros, se realizaban inspecciones en las escuelas y se crearon bibliotecas populares y nacionales para los maestros. La creación de esta ley fue un verdadero monumento a la sabiduría que permitía dar lucha eficaz contra el analfabetismo. Sabemos que el normalismo es un movimiento liberal, democrático, progresista, económico y laico. Y está influida por estas corrientes que tenemos al naturalismo, al positivismo y también al cientificismo, que si vemos se relacionan muchísimo. El positivismo pedagógico recibe las ideas principales de Comte, Augusto Comte, un francés sociólogo, y también de Spencer. Surge a partir de hacerle frente a lo que es el romanticismo, el idealismo. También rechaza cualquier realidad que no sea los hechos mismos, y también siente una aversión por lo que es la metafísica. Considera la religión como oscurantista. Y a pesar de que hubo muchas limitaciones, saben que tuvieron grandes logros. Uno de ellos es la creación y la fundación de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y también la Universidad Nacional del Plata. Y en una de las características generales de su integrantes, la voy a poner aquí, es que eran positivistas y creían solo en cosas que se pueden demostrar, ¿no? Que se puede experimentar, la realidad. Estaban identificados con Europa y traían todas esas ideas europeas aquí a Argentina. También eran amantes del progreso y demostraban desinterés por lo autóctono, lo nacional. Eran indiferentes a lo religioso, a lo que es metafísica, y partidarios del liberalismo económico. Y vamos a hablar uno de los hechos más importantes de la historia educativa en nuestro país, que la tan conocida Ley Laínez de 1905, que permite al Estado Nacional crear e instalar escuelas primarias en las provincias que lo pidan. En un contexto de auge inmigratorio, descontento social, huelgas y también represión, la escuela era una herramienta para el cambio. Con ella sería posible erradicar el analfabetismo y mejorar las condiciones de vida, y también asegurar la paz. El analfabetismo en Argentina. Según datos del censo de 1895, el analfabetismo en Argentina era del 53.3%. El diagnóstico era el siguiente: de los 827.102 niños en el estado de ir a la escuela primaria, solamente 435.918 concurrían a la escuela. ¿Quién era Manuel Laínez? Nació en 1852 y falleció en 1924. Nació en el seno de una reconocida familia porteña. Y a los 15 años comenzó a trabajar en el diario La Tribuna como corrector de pruebas. Terminado sus estudios secundarios, viajó con su tío, el escritor Miguel Cané, a Europa y a Estados Unidos. Y una vez que regresó, desempeñó como periodista ya en el diario, y en esa tarea conoció también a Domingo Faustino Sarmiento. Entonces el presidente de la Nación lo envió como funcionario de la delegación argentina de Norteamérica, como embajador, pero él estuvo muy poco tiempo allá, luego volvió y fundó también el diario, su propio diario. ¿Y qué pasó con la ley Laínez?
Fue muy criticada por la dualidad que presentaba entre el gobierno nacional y las provincias. En 1970 la ley Laínez fue derrocada por la dictadura militar de 1976 y comenzó el proyecto de ley de transferencia. Y vamos por el año 1885, donde el Congreso Nacional sanciona la ley universitaria, la ley de Avellaneda o la ley 1597, donde da al estudiante cierta autonomía para elegir a las autoridades, pero era una autonomía limitada, ¿no? La universidad se compondrá por un rector elegido por la Asamblea Universitaria, el cual durará 4 años, pudiendo ser reelecto. Bien, y en 1918 la Universidad de Córdoba, los estudiantes de esta universidad, crean el movimiento llamado Reforma Universitaria, donde pedían la democratización de la enseñanza.